inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Si usted nació antes de 1960, es muy probable que recuerde dónde se encontraba el 20 de julio de 1969. Aquella ocasión que se dijo, este es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. De cara al cielo regresa a Teleastro y con ello este tema muy acorde en este momento cuando la Agencia Espacial NASA acaba de revelar sus propósitos de llevar astronautas a la superficie de la Luna, retornar a la Luna para el año 2018, en lo que se llama la nueva visión, que hasta cierto punto lo podríamos entrecomillar fácilmente. Pero si queremos realmente evaluar, dimensionar lo que es ese proyecto de retorno a la Luna, tenemos antes que conocer, y especialmente las nuevas generaciones, lo que fueron las misiones tripuladas hacia la Luna y la exploración que se llevó a cabo en ella a través del proyecto Apolo. El proyecto Apolo tuvo como antecedente una fuerte carrera contra el tiempo, un enfrentamiento en la época de la Guerra Fría, cuando se trataba de tener la superioridad entre dos bloques. El bloque representado por los Estados Unidos de América y el representado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de haberse igualado en cuanto al potencial nuclear, venía la conquista del espacio. Y todas las primeras ocasiones en que la Unión Soviética logró asestar golpes, tener avances sobre la carrera espacial americana, habrían de marcar precisamente al proyecto Apolo. La Unión Soviética logró el primer objeto hecho por el ser humano en el espacio, el primer ser vivo en el espacio, el primer ser humano en el espacio, la primera mujer en el espacio, la primera imagen de la cara oculta de nuestro satélite natural y muchas otras primeras veces. Tal embate fue tomado como un reto básicamente político. Y así el presidente Kennedy habría de establecer la promesa aquella de ir a la Luna antes de que concluyera la década de 1960 y regresar a los astronautas sanos y salvos, en lo que sería la mayor empresa llevada a cabo en los Estados Unidos. Y efectivamente así lo fue, brincando rápidamente del proyecto Mercurio, que llevaba un hombre al espacio, del proyecto Gemini, que llevaba ya una pareja y que permitió el preparar, el entrenarse en lo que era la maniobra en el espacio, vendría el proyecto Apolo. Más que referirme a cada uno de los vuelos, donde simplemente haré un resumen muy rápido, me interesa enfocarme sobre lo que fue la exploración directa en la superficie de la Luna.
Apolo inició con Apolo 1 con un desastre por la muerte de 3 astronautas en un entrenamiento en la plataforma a causa de una atmósfera de oxígeno puro y un cortocircuito. Varios Apolos fueron lanzados sin tripulación, hasta que Apolo 7 hizo la primera prueba del módulo de comando y el módulo de servicio en órbita de la Tierra. Apolo 8 habría de ir hasta la Luna a orbitarla. Los primeros 3 astronautas que salieron fuera del campo gravitatorio de la Tierra y que vieron de cerca la Luna. Apolo 9 probó el módulo lunar en órbita de la Tierra. Apolo 10 probó el módulo lunar en órbita de la Luna. Y finalmente vendría Apolo 11. Apolo 11 partió el 16 de julio de 1969 desde la plataforma 39A del puerto espacial Kennedy, con 3 astronautas: el astronauta Neil Armstrong, el astronauta Edwin Aldrin y Michael Collins. El primero habría de ser seleccionado, un civil, para ser el primer ser humano que pisara la superficie de la Luna, acompañado por Aldrin, mientras que Michael Collins debía permanecer en el módulo de comando orbitando la Luna mientras sus compañeros llevaban a cabo el trabajo en la superficie lunar. Fue un vuelo limpio en su inicio, sin problemas realmente, y el 20 de julio, aproximadamente en horas del mediodía, todos aquellos que no teníamos televisión, al menos estábamos en la radio escuchando el proceso del descenso del módulo Águila, el módulo lunar que se convertía en Águila, mientras Columbia esperaba en órbita de la Luna. El descenso, que fue lento, pausado, tuvo momentos de crisis importantes. El módulo Águila se dirigía en el modo automático hacia un cráter lleno de rocas que amenazaba con lastimar el sistema de descenso del módulo y posiblemente no poder despegar posteriormente. Neil Armstrong, el comandante, tuvo que deshabilitar el modo automático y tomar el control manual para elevar de nuevo el módulo lunar y así esquivar el cráter lleno de rocas que los ponía en peligro. Una maniobra muy crítica porque el combustible del módulo lunar era muy limitado y en un momento dado, si se terminaba ese combustible, los astronautas podían estrellarse en la superficie de la Luna o simplemente tenían que abortar la misión despegando desde esa misma plataforma con el módulo de ascenso de Águila y regresar teniendo un fracaso rotundo de la misión. Por fortuna se logró el alunizaje en lo que la noche del 20 de julio de 1969, ante los televisores se comenzó a ver una figura fantasmagórica. Neil Armstrong comenzaba a bajar lentamente la escalera al pie de una de las patas del módulo lunar. Se posaba en la base de la pata y después de hacer algunos movimientos, el momento histórico en que sacó el pie izquierdo y lo colocó en la superficie de la Luna, diciendo la frase que ya señalé hace unos minutos. Armstrong tomó una muestra rápidamente del suelo lunar porque ante cualquier contingencia en que tuvieran que despegar o regresar, al menos retornarían con una muestra del suelo lunar. Y posteriormente lo acompañaría Edwin Aldrin en posiblemente la emisión televisiva más vista en la historia, al menos hasta ese momento. Los dos astronautas instalaron una cámara para poder tener una panorámica, colocaron una bandera que, por cierto, mucho se ha atribuido, se ha querido malformar o desvirtuar
diciendo que la bandera era una prueba de que el alunizaje no había ocurrido porque estaba ondeando, cuando todos sabíamos perfectamente que esa bandera contaba con una pequeña varilla para que el estandarte quedara extendido y fuera visible. Los astronautas siguieron tomando muestras, colocaron algunos instrumentos, una sombrilla que habría de capturar partículas de viento solar, un sismómetro para medir sismos provocados o naturales en la superficie lunar y un retroreflector de rayos láser. Ese retroreflector permitiría posteriormente lanzar desde la Tierra un rayo láser que rebotara y así medir con alta precisión la distancia de la Tierra a la Luna y las variaciones que tendrá en el futuro. Fueron casi 3 horas las que Armstrong y Aldrin permanecieron en la superficie de la Luna, ante todo ensayando el caminar, el moverse con 1/6 de la gravedad de la Tierra y convertirse posteriormente en los instructores de los próximos astronautas que viajaran en el proyecto Apolo. Regresaron con 21.7 kilogramos de muestras lunares. Develaron una placa, dejaron medallas en honor a 2 astronautas soviéticos fallecidos y los 3 astronautas del Apolo 1 recibieron una llamada del entonces presidente de Estados Unidos, Richard M. Nixon, y cumplieron con todas sus actividades, extendiéndose incluso un poco más del tiempo que tenían determinado para su caminata lunar. Regresaron sin problemas con Michael Collins y 3 días después estaban descendiendo en el Océano Pacífico, donde el portaaviones Hornet los recuperó junto con la cápsula y los habría de llevar al portaaviones para ser colocados en cuarentena. Una cuarentena de seguridad por si acaso hubiese alguna bacteria o algo vivo en las condiciones extremas de la Luna que pudiese representar un riesgo para la vida en el planeta. Concluida la hazaña del Apolo 11, también empezó la agonía y en gran parte la muerte del programa Apolo. Inmediatamente se comenzaron a revisar los recortes a los presupuestos, se redujo el proyecto Apolo, que estaba inicialmente estimado hasta el Apolo 20, se redujo hasta el Apolo 17 y el programa espacial comenzó a tener una gran transformación. El objetivo político de ganarle a la Unión Soviética se había cumplido y entonces ya los otros aspectos comenzaban a quedar de lado. A pesar de eso, hubo 5 vuelos más hacia la Luna. Bueno, en realidad fueron 6. Uno de ellos fracasó. Ya el siguiente vuelo, el Apolo 12, que partió el 14 de noviembre de 1969, ya no tendría la cobertura ni el impacto en los medios de comunicación como lo había tenido el Apolo 11. En Apolo 12 viajaban Peter Conrad, Richard Gordon y Alan Bean, 2 astronautas veteranos, los primeros, y Alan Bean, un nuevo astronauta de la nueva generación de astronautas que habían sido recientemente seleccionados. El objetivo era aterrizar en el mar, en el océano de las tormentas, una planicie donde, además de lograr el segundo alunizaje, habrían de encontrarse con una sonda automática que tiempo atrás había descendido en ese lugar y les permitiría colectar muestras de la nave para ver los efectos del medio ambiente lunar en los materiales que componían a esa sonda. El vuelo fue sin ningún problema. El único detalle, y que eso afectó en mucho más la cobertura por parte de los medios de la misión, fue que cuando
Peter Conrad se encontraba instalando la cámara que habría de hacer la transmisión a la Tierra de toda la caminata, accidentalmente la dirigió hacia el Sol y esto causó una avería, evitando que hubiera una transmisión en vivo de toda la misión. Pero finalmente los astronautas hicieron su trabajo. En lugar de las casi 3 horas que los astronautas del Apolo 11 habían permanecido en la superficie de la Luna, Conrad y Gordon estuvieron 7 horas y cuarto y colectaron 34.4 kilogramos de muestras lunares. Habría de continuar el Apolo 13. Apolo 13 se lanzó el 11 de abril de 1970. Esta misión tuvo un primer trastorno y era el hecho de que uno de los astronautas tuvo que ser sustituido ante la exposición que había tenido con una persona con varicela. El riesgo de que en un momento dado ese astronauta que no había tenido varicela se presentara en vuelo provocó que fuese sustituido por un astronauta de reserva. De esa forma, Thomas Mattingly fue sustituido por Jan Swigert, que acompañó a James Lovell, que era el comandante, un astronauta veterano, y Fred Haise. El lanzamiento se dio sin ningún problema. Escaparon de la gravedad de la Tierra y se dirigían hacia la Luna cuando repentinamente una explosión en el módulo de servicio comenzó a ocasionar que todos los sistemas de supervivencia comenzaran a fallar. Oxígeno, agua, temperatura ambiente, en una situación de las más críticas, posiblemente la más crítica que se ha vivido en un vuelo espacial, y sin posibilidad de retornar. Las acciones que se tomaron ahí fue inmediatamente cancelar el alunizaje, tomar el recurso del módulo lunar como un bote salvavidas para de ahí proveerse de oxígeno, de agua y de las condiciones fundamentales para lograr ir hasta la Luna, porque ya no podían regresar, y con la misma gravedad de la Luna asistirse para el retorno a la Tierra. En varios días que fueron críticos, muy tensos, y donde se puso a prueba todo el talento y la creatividad del equipo humano de NASA de aquel tiempo, los astronautas regresaron sanos y salvos. Obviamente se perdió únicamente la oportunidad del alunizaje en el cráter Fra Mauro, que era su objetivo. Y Fra Mauro entonces se convertiría en el propósito de la siguiente tripulación, Apolo 14. Esto después de tener un receso extenso de más de un año para poder resolver los problemas que se habían presentado en el módulo de servicio y que no ocurriera de nuevo un desperfecto. Apolo 14 fue lanzado el 31 de enero de 1971 y la tripulación estaba compuesta por Alan Shepard, el que había sido el primer astronauta americano, Stuart Rosa y Edgar Mitchell. Iban hacia Fra Mauro, lo cual lograron el 5 de febrero de 1971. Ya aquí las caminatas lunares se fragmentaron en 2 partes. Ya no era una sola caminata extendida, sino que los astronautas descendían, hacían su trabajo en un primer programa, retornaban al módulo lunar y volvían a descender para continuar con sus trabajos. En esta ocasión ya los astronautas también iban asistidos por una pequeña carretilla, un poco similar a las que utilizamos en el supermercado, donde ya podían llevar equipo y de esa forma caminar distancias más allá del módulo lunar que era su base. Los astronautas del Apolo 14 estuvieron 9 horas 20 minutos en caminata y colectaron
42.9 kilómetros. A diferencia de los astronautas de Apolo 11 que se habían alejado como máximo 250 metros del módulo lunar, los astronautas del Apolo 14 se alejaron hasta 3 kilómetros y medio. El regreso no tuvo ningún problema, la cobertura de los medios se incrementó, obviamente esperando a ver si había otro problema como Apolo 13, pero por fortuna no pasó absolutamente nada. Apolo 15 siguió con su lanzamiento el 26 de julio de 1971 para llegar a la superficie de la Luna el 30 de julio en una falla que se conoce como Hadley, una región lunar mucho más escarpada que las anteriores visitadas por las otras misiones. Apolo 15 era una tripulación compuesta por David Scott, Alfred Worden y James Irving. Un cambio muy interesante en esta ocasión fue el estar incluyendo un pequeño vehículo, un pequeño automóvil que les iba a permitir alejarse mucho más del módulo lunar y dotado de una cámara, permitía ahora a los controladores de vuelo dirigirla y así tomar vistas de ambos astronautas trabajando. Apolo 15 también no tuvo ningún problema. Ellos, de 9 horas que habían estado en caminata la tripulación anterior, ellos aumentaron 10 horas más. Estuvieron 19 horas fuera del módulo lunar en la superficie y colectaron 76.8 kilogramos de muestras lunares. El penúltimo vuelo de la misión Apolo fue programado para ir hacia un cráter donde se esperaba encontrar rocas antiguas, el cráter Descartes. Así Apolo 16 fue lanzado el 16 de abril de 1972, llegó a la superficie de la Luna el 20 de abril, solo 4 días después, con la tripulación compuesta por Jan Young, Kenneth Mattingly, quien no había podido viajar en el Apolo 13 por el problema de la varicela y que finalmente a él sí le tocó ir a la superficie de la Luna, y Charles Duke. También en esta ocasión los astronautas llevaban un vehículo que les permitió alejarse ahora hasta 27 kilómetros del módulo lunar y visitar las regiones escarpadas del cráter Descartes. Apolo 17, la última misión de la misión Apolo, fue lanzado el 7 de diciembre de 1972. 3 días después llegaba a la Luna con Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt. Un punto interesante es que fue la única misión Apolo en la que un científico logró ir a la superficie lunar, y en este caso era un geólogo, Ronald Evans, obviamente viendo las cosas en otra dimensión y con otra perspectiva. Ya en los Apolos anteriores los geólogos estaban con los controladores de vuelo indicándoles qué hicieran, pero en este caso un geólogo iba en la tripulación. Ellos llevaron también un vehículo y alunizaron en una región muy interesante llamada los Montes Taurus, donde encontraron muestras verdaderamente antiguas de la superficie lunar. En esta ocasión ellos se alejaron en el vehículo que llevaban hasta 35 kilómetros del módulo lunar. Colectaron 110 kilogramos de muestras lunares y permanecieron en la superficie de la Luna por 22 horas. Apolo 17 regresó a la Tierra, concluyendo así el programa de exploración lunar que surgió con un propósito inicialmente de carácter político, pero que afortunadamente tuvo un gran beneficio en el desarrollo de los vuelos espaciales, la experiencia de ir a otro cuerpo celeste y de poder hacer
dar nuestros primeros pasos en la exploración in situ por parte de seres humanos. La nueva visión del programa de exploración a la Luna que se pretende lanzar en la próxima década, en gran parte nos dice qué tan realmente certero, seguro y preciso fue lo que hizo Apolo en la década de los 60, a finales. Con computadoras que son fácilmente superadas por cualquier máquina de juegos actuales, con recursos muy limitados. Curiosamente, ahora las nuevas naves que se están presentando son prácticamente una réplica, un poco más grande nada más, de lo que fue aquel módulo de comando, de lo que fue el módulo lunar, lo que fue el módulo de servicio. Eso obviamente es positivo en la medida en que vamos a retornar a un sistema de vuelo mucho más seguro que demostró que funcionaba. Pero es obvio que a esto en cierta forma no se le puede llamar una nueva visión y que indudablemente de nuevo parece que hay un tinte político en el propósito de volver a la Luna. Eso lo tendremos que ver, pero por lo pronto esta es la secuencia de acontecimientos en cuanto a la exploración llevada a cabo por las misiones Apolo, y en lo que deberemos recordar muchas cosas más en próximos programas para poder tener un parámetro, el mejor parámetro ante lo que viene en los propósitos nuevos de la exploración por parte de la Agencia Espacial NASA y ante todo de los Estados Unidos de América. Espero próximamente estemos de nuevo de cara al cielo.